Hola, ¿qué tal? Soy Nancy John, socia de PwC, líder de servicios de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, así como también líder de servicios forenses. En esta oportunidad nos encontramos en el foro relacionado con la colaboración y rendición de cuentas entre CEOs, directorio y accionistas en el ambiente que nos proporciona Business Nights LATAM relacionado con aspectos de poder compartir ideas y opiniones relacionados con el ámbito empresarial. En esta oportunidad nos encontramos con un panel de lujo por tres renombrados representantes que voy a pasar a presentar a continuación y a los cuales les agradezco anticipadamente su activa participación en cada uno de los temas y doy por descontado que al final nos va a quedar un poco corto quizás el tiempo. Entonces paso a presentarlos. Don Augusto Bertel, Chairman en Agrícola Chapi, director en Cedro, FIMA Perú, Founding Board Member en Alturas Minerals Corp. Fue presidente del directorio en Holding Graña y Montero, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en 2 periodos, presidente y CEO en Compañía Minera Antamina, CEO en Río Tabaconas y Compañía Minera Milpo S.A.A. y director en distintas empresas. Muchísimas gracias, don Augusto. Luego tenemos a Leandro, gerente general de BSI Industrial y decano de la Facultad de Ingeniería en la UTP. Ha sido director independiente en Textile Sourcing Company, Grupo Valle Norte, SAC, Sidelsa, Dominos y gerente general en Grupo Valle Norte. Grupal, Sidelsa, Sudamericana de Fibras S.A. y Panadería San Jorge Galletera del Norte, entre otras. Y finalmente, y no por eso menos importante, Eduardo Carquiri, Partner and Senior Consultant on Odgers Bergson, director independiente en Lari Contratista, Laboratorios Lancier y Crossland. También fue CEO de Corporación Rico, MEPSA y Grupo AGE. Además fue director independiente de varias empresas. Entonces, como les comenté al inicio, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema relacionado con la colaboración y la rendición de cuentas entre los CEOs, directorio y accionistas. Un poco para comentar sobre el ambiente que nos está tocando vivir. Creo que ya el utilizar el COVID y la pandemia ya es un tema que se queda un poquito relegado, ¿verdad? Pero diferentes estudios, dentro de ellos el de nuestra firma, indica que un buen 40% de los CEOs y presidentes directorios indican que si no se toman decisiones muy pronto, en los próximos 10 años, las compañías a las cuales nosotros nos encontramos probablemente ya no existan. Y hoy en día las amenazas que se tienen en el radar, ¿verdad?, están relacionados con aspectos de inflación, volatilidad macroeconómica, los conflictos geopolíticos. Lamentablemente tenemos dos temas que están ahí dando vueltas sobre la mesa. Tenemos aspectos relacionados con ciberseguridad, ¿verdad? Eso en cuanto a los temas más directo a la vena, más cuantitativos, pero también hay otros aspectos relacionados con medio ambiente, ¿verdad?, con temas de equidad de género, pero hay otros aspectos que hoy en día se están mirando que están relacionados, por ejemplo, con la satisfacción de los clientes, ¿verdad? Que también estamos hablando de los temas de clima y ambiente. Entonces, si esto, digamos, de manera general, lo traemos al Perú, a la región, le tenemos que agregar aspectos de inseguridad ciudadana, aspectos relacionados con aspectos políticos, ¿verdad? Y en ese contexto, ¿cómo es que la colaboración, la rendición de cuentas, se viene un aspecto importante en esos 3 estamentos? Estamos hablando del CEO, del directorio, de los accionistas, o en el orden en el cual se puedan considerar. Don Augusto, ¿usted qué piensa? Bueno, sin duda alguna, como tú has mencionado, creo que la velocidad con que el ambiente de negocios viene evolucionando, no solamente en el mundo, en el Perú también, no nos escapamos de ser un gran reto el poder hacer empresa. Y por lo tanto, estos 3 estamentos que has mencionado, los accionistas, el directorio y la gerencia general, tienen que tener mecanismos muy fluidos de interacción y de cumplir los roles que deben de cumplir cada uno. Sin duda alguna,
el directorio el que marca las políticas y es el gerente general el que lidera la acción. Los accionistas obviamente tienen el poder de nombrar a ese directorio que los representa y exige, requiere que se le mantenga informado periódicamente de lo que sucede en la empresa en una forma, llamémosle, global en cuanto a determinadas metas. Esos reportes son responsabilidad del directorio poder evacuarlos oportunamente. A su vez, el gerente general tiene que implementar acciones que permitan cumplir con las políticas que el directorio establezca. Y eso, a su vez, requiere que el gerente general justamente dé la información respecto de cómo va avanzando en la aplicación de ese mandato del directorio. Y al mismo tiempo, obviamente, reportar cómo se están cumpliendo las metas y objetivos que la empresa que en sus estamentos ha definido. Yo creo que esa interacción tiene que ser sumamente fluida dentro de un contexto tan volátil en que vivimos hoy día, en que todos los días estamos teniendo un nuevo reto, una nueva situación que enfrentar. Yo creo que el aspecto de reporte sí está ahí, pero está ahí cumpliendo los niveles o los roles que le corresponden a cada estamento. Sí, definitivamente estos temas de la resiliencia, como se llama ahora, pues, ¿no? O sea, el tema, ya bien lo comentó pues Charles Darwin hace más de 200 años, en la cual decía, ¿quién es la especie que sobrevive? ¿La más inteligente, la más fuerte o la que mejor se adapta al cambio o al ambiente en el cual le toca vivir? Y eso es lo que nos está pasando a las empresas en general, global, regional o, digamos, localmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que podemos, Leandro, interpretar esta especie de bisagra que es el directorio, ¿verdad? Porque al final del día, como bien mencionó don Augusto, pues tenemos al accionista, al directorio, al CEO, y de alguna manera pues tenemos a este directorio como bisagra, el cual recoge un mandato de los accionistas, lo entiende, ¿verdad? Lo interpreta y da otro mandato al CEO, o sea, a la gerencia general. ¿Cómo es que funciona eso, no? Es un tema bien interesante porque por un lado tienes una bisagra, tienes accionistas, tienes directores y tienes un gerente general o un CEO nombrado por ese directorio o por un comité de nominaciones. Pero por otro lado, no existe bisagra sino una regla. En muchas empresas familiares, que el Perú es un país de muchas empresas familiares y algunas bastante grandes, no hay una bisagra sino una regla. El accionista es director y a su vez es CEO. Entonces se genera un tema totalmente diferente. Entonces ahí tenemos una, entre comillas, monarquía absoluta. Pero en las empresas que ya han avanzado, aquellas empresas que ya se han profesionalizado, la función del directorio para mí es clave, porque el directorio normal del Perú está formado por algunos accionistas y por otros no accionistas. Cada vez más directorios tienen dentro de sus filas directores independientes y que al final ellos balancean los intereses de la familia propietaria o del grupo propietario con los objetivos de la empresa y con el mandato y las políticas que se le da al CEO. Definitivamente estar en el directorio es una situación, no es fácil, porque uno tiene que tener básicamente un doble reporte. Uno es reportarle estados a los accionistas, pero por otro lado tiene que tener una muy buena negociación y muy buena instrucciones al CEO, porque muchas veces el gran problema en los directorios en el Perú es que no dan mandatos claros. El peor directorio para mí es el directorio gaseoso, que termina en una gran discusión, demora 6 horas el directorio y al final el gerente general sale con la misma forma que entró. Entonces, los directorios ya cuando se profesionalizan
tienen que volverse realmente en gestores que saben dar las políticas y las instrucciones necesarias al CEO para cumplir los objetivos que reclaman los accionistas. Entonces, al final el accionista muchas veces, sobre todo cuando es un accionista corporativo, ve un número. ¿Cuánto es mi valor EBITDA? ¿Cuánto son mi rendimiento por acción? ¿Cuánto vale mi acción? Y al final el directorio tiene que convertir eso en políticas y mandatos para que el CEO y su equipo lo ejecuten y logren los resultados esperados. Interesante. Aquí me quiero aprovechar el comentario que dio Leandro en el sentido de que nos indicabas previo a iniciar la entrevista del día de hoy, era que tenías un caso muy particular que que te gustaría compartir con nosotros, ¿verdad? Relacionado con justamente este tema de la colaboración y rendición de cuentas en empresas familiares. Sí. ¿No? O sea, cómo es importante esto y cómo así cuando yo tengo el gorro, ¿verdad?, de accionista y también soy director y eventualmente soy el gerente general o puedo también ser un gerente de línea. ¿Cómo conversa este tema de la rendición? Leandro lo dijo, en las empresas familiares a veces los roles se transponen uno con otro y es difícil saber qué sombrero tengo puesto en qué momento, ¿no? Tengo casos de empresas familiares donde hay 3 generaciones trabajando en la empresa familiar y uno podría pensar que todos están muy bien alineados porque el fundador los alinea a todos, pero no es así. El fundador normalmente no es quien gerencia en ese momento la empresa, pero sí es el presidente del directorio, aparte de ser el principal accionista, y como él creó la empresa, él desea seguir invirtiendo en la empresa para que la empresa siga creciendo. Los hijos del fundador pueden tener una visión diferente sobre el tema reparto de utilidades y decir, oye, no inviertas todo, yo prefiero que me des de una vez para gozar de este dinero que tú has generado. Y los nietos, que no han tenido la experiencia suficiente, dicen, no, hay que sacarle toda la leche a la vaca de una vez. Entonces, mi abuelo ya está fuera de la modernidad. ¿Para qué seguir invirtiendo en el crecimiento de la empresa? Mejor de una vez cosechemos los frutos. Para mí es una cuestión de una visión de corto plazo, que pueden tener las generaciones más jóvenes, con una visión de largo plazo que normalmente tiene el fundador de la empresa. Y esto lo he visto más de una vez, es decir, es algo bien común y que tiene que manejarse a nivel de junta de accionistas y directorio y gerente, porque a veces uno de los participantes de la familia también es el gerente, para que no hayan conflictos y estén todos alineados hasta cierto punto, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no? Porque al final del día también es un poco cómo se traduce en términos de la visión, de la misión, el propósito que se tiene como organización, como corporación, que es lo que yo deseo, ya sea como fundador, ya sea en la primera, segunda, tercera o cuarta generación. Porque al final, lo que yo podría decir en la cuarta generación, mejor la pongo bonita para venderla. Y ahí tengo el retorno a la inversión de todas las generaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, don Augusto, ¿usted qué piensa con respecto a este tema evolutivo de las generaciones en las organizaciones cuando se inician como una empresa familiar y se van corporativizando y en este proceso que ya Leandro y Eduardo nos comentaban, de que también se va profesionalizando las formas de la comunicación y del reporte y de la colaboración que tiene que haber entre los diferentes estamentos, ¿verdad? Hay unos formularios, siempre recordar que el directorio tiene como responsabilidad primigenia, ¿verdad?, la supervisión y el monitoreo. Y es su responsabilidad hacerlo. ¿Cómo así eso se va efectivizando en la experiencia que usted trae realizando esas actividades? Bueno, sin duda alguna, los comentarios que estamos escuchando nos hace ver que existe muchísimas veces lo que con claridad es un conflicto de intereses. ¿Qué le corresponde priorizar al directorio y al gerente? El interés de la empresa, no del accionista, porque no necesariamente el interés del accionista en un determinado momento puede ser lo que más le conviene a la empresa. Entonces, ese es para mí la parte medular a la hora de tomar decisiones. La obligación para mí de un directorio es pensar en el largo plazo de la empresa, que es lo mejor para la empresa. Que
si la empresa le va bien, al accionista le irá bien. Pero no puedo, o sea, la dicotomía de adelantar dividendos, como se ha mencionado, sí, un conflicto que se da muchísimas veces en prácticamente todas las empresas, en que es lógico que un accionista quiera un dividendo. Y es lógico también que si hay una oportunidad para invertir los recursos financieros que tiene una compañía en un proyecto, en una oportunidad que le presenta, el directorio o la gerencia le recomiende al accionista: no repartamos dividendos, invirtamos. Ahí, ¿qué decisión se toma? La decisión, para mí, si yo soy director, yo siempre he pedido la libertad de pensar en lo que le conviene a la compañía y no necesariamente al accionista. Entonces, eso es parte ya de la política de la empresa. El mandato que se le da al directorio tiene que ser priorizar el interés de la compañía. Y en su experiencia, don Augusto, ¿cuál ha sido la situación más difícil que le ha tocado vivir cuando no necesariamente, ¿verdad?, la decisión que está pidiendo el accionista no está acorde con lo que verdaderamente debería requerirse en la empresa? Bueno, yo he vivido situaciones muy difíciles que después de trabajar 30 años para la compañía minera Milpo, empresa formada por mi padre, al haber este tipo de conflictos, al haber yo llegado después de 27 años a la posición de gerente general, me he tenido que retirar al cumplir 30 años por estos conflictos de interés. ¿Qué le puedo decir? Ya los he vivido, pero para mí el interés de la compañía está por encima del interés de uno o que otro accionista. Yo asumí la presidencia del proyecto Antamina. Las dos empresas que ganaron la licitación que convocó el Estado peruano e inició el desarrollo de Antamina, me dio un mandato claro: usted tiene que formar empresa peruana, con todas las facilidades. Usted va a ser una empresa peruana autónoma de las matrices canadienses. En el caminar, y ya muy próximos a poner en operación el proyecto, una empresa fue comprada, la otra se retiró, entraron nuevos accionistas y la política cambió. La política cambió porque decidieron convertir a la empresa peruana en una unidad de producción, llevándose una serie de departamentos de la compañía a las oficinas matriz: la logística, la comercialización, el manejo de la caja, en fin. Y eso, lamentablemente, para mí, yo no podía correr el riesgo de poder ser el CEO, el gerente general de una empresa que yo no manejaba. Y por lo tanto no podía ocupar ese cargo. Si me bajan así, es otra cosa, pero CEO, traiga un gringuito que firme el balance y que se lo presente al señor Díaz Canseco. En esos años era muy activo. Ahí tienes el ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Eduardo, en tu rol de consultor, este tema que me encanta de conflicto de interés, ¿cómo crees tú que un director independiente puede ayudar a aliviar este tema del conflicto de interés, digamos, en términos de la gestión, cuando alguien puede, digamos, tener un rol de accionista, director y de CEO? ¿Un director independiente ayuda, no ayuda? ¿Cómo este concepto de director independiente está entrando en un colegiado, en un directorio colegiado? Parto primero por una realidad del mercado, que es cada vez más empresas locales o familiares están buscando
que tener directores independientes en sus planillas, en sus directorios. Y eso es bueno. Y cada vez vemos más búsquedas, estoy en el mundo del headhunting, cada vez vemos más empresas que se acercan a decirnos, oye, y sin saber muy bien qué cosa necesitan, ¿no? Que lo conversábamos también con don Augusto y con Leandro hace un momento, es, oye, se nos acercan y nos dicen, quiero un director independiente, pero ¿por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? A veces no saben ni siquiera que lo quieren para de repente cubrir una necesidad que hoy día no está bien cubierta, puede ser una necesidad financiera, legal, operativa, en su directorio, simplemente lo quieren porque está de moda. No, entonces nosotros tenemos que cubrir una cuota, pero nosotros los aterrizamos, pero a ver, ¿qué cosa es lo que tú consideras que es la principal debilidad de tu directorio? Ah, mira, la parte financiera está bien porque mi hijo es el director financiero, la operativa, yo soy el que ha hecho esto toda la vida, pero ¿sabes qué? En la parte legal, y nosotros estamos sobreregulados, tenemos mucha queja. Entonces hay que buscar un director independiente que tenga esas características. Entonces yo creo que los directores independientes aportan mucho más que el conocimiento específico que pueden tener en un área, que puede ser buen gobierno corporativo, legal, financiero, lo que sea. El director independiente lo que aporta es una visión externa. O sea, los señores que han estado sentados en una empresa familiar durante 30 o 40 años, tienen pues las anteojeras que le pone el haber trabajado en la misma empresa y muchas veces en una sola empresa durante tanto tiempo. El director independiente viene con una visión mucho más grande y de repente dice, oye, esto que lo vi en consumo masivo, podemos aplicarlo aquí también a pesar que esto es un laboratorio. Y esto que lo vi en minería, puedo aplicarlo acá a pesar que tú eres un estudio de abogados. Y todo el mundo dice, este tipo es un genio. No es un genio, simplemente que ha tenido una mayor exposición a otros negocios. Y por eso yo creo que los directores me permito una pequeña interrupción. ¿Y cómo hacer para romper, si se le puede llamar el término, de ese recelo de traer a alguien tercero a que escuche tus temas? Porque no has estado acostumbrada a que haya un tercero escuchando tus temas. Y aceptar que ese tercero puede darte una muy buena idea sobre la cual tú podrías tomar ventaja para la propia organización. Yo creo que el recelo se está rompiendo, si no solo, sino porque las nuevas generaciones de las familias están contratando primero a asesores que les permiten armar un buen gobierno corporativo. Y el asesor le va a decir, oiga, usted, señor, parte del tener un buen gobierno corporativo es tener uno o dos directores independientes que le den una visión fresca a su negocio. Entonces, por ahí es que se empieza a romper. Y una vez que el dueño de la empresa A ve que el dueño de la empresa B lo hizo, dice, oye, le está yendo bien, yo también quiero, ¿no? Entonces, y empieza a girar la rueda que agarra tracción. Entonces, yo creo que, a Dios gracias, estamos en ese camino en que cada vez más empresas están dándose cuenta de esa necesidad e importancia, ¿no? Ok, perfecto. Y Leandro, en tu caso, ¿cómo piensas que los directores independientes, por ejemplo, ayudan a este tema de la rendición de cuentas? Porque la parte de colaboración creo que de alguna manera queda claro porque trae una visión fresca, trae una visión externa de que quizás a veces uno no ve, es como que uno mira sin ver, ¿verdad? Y al que viene de afuera te dice, estás mirando sin ver, mira acá lo tienes, no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo un director independiente colabora en estos temas de rendición de cuentas? Y tú has estado en los tres roles, Sí, así que ¿cómo va de cada uno de los tres roles? Bueno, primero que nada, ordena al directorio. Muchas veces el directorio es una familia, es el padre con su hermano y el hijo y el sobrino. Ese es un directorio típico de una empresa familiar. Y que muchas veces empiezan los directorios y hablan 2 horas de temas familiares, desde el lonche con la abuelita hasta que se fueron a montar caballo a Mamacona. Todo eso lo he visto. Y el director independiente más bien les marca una pauta, les marca una forma de hacerlo. Y aparte, yo siempre he dicho, un buen directorio debe tener para mí 3 tercios. Un tercio que yo le llamo el tercio forense, de pura rendición de cuentas, cómo están los resultados, estado financiero, flujo de caja, indicadores, cómo están los covenants con los bancos, etcétera, que es el primer tercio. El segundo tercio, que es decir, ¿qué voy a hacer de acá al futuro cercano, llámese los próximos 12 meses, o para mejorar o para continuar con lo que tengo? Pero finalmente hay un tercer tercio, valga la redundancia, que es qué se va a hacer de la empresa para el futuro. Muchas veces hay directorios, y te hablo de corporaciones muy grandes, no digo el nombre por tema de confidencialidad,
donde hay directores de 4 horas, durante el 95% del tiempo se dedican a analizar estados financieros. Y solo el 5% a ver proyectos, nuevas inversiones y todo lo demás. Entonces ahí se pierde mucho la riqueza del directorio. Creo que la primera parte es la rendición de cuentas, la segunda, y ahí el director independiente lo que hace es ordenar. La segunda es, oye, ¿qué vamos a hacer los próximos 12 meses? ¿Cómo vamos a revertir? El día de hoy, estoy seguro que los directorios de muchas empresas están viendo números que no les gustan. No es el mejor año para los números. Pero, ¿qué están haciendo? Los directorios activos están viendo qué tenemos que hacer para revertir esa situación y poder sobrevivir estos años que vienen de crisis. Pero finalmente es, ¿qué hay para el futuro? Sostenibilidad, nuevas inversiones, nuevos negocios, fusiones, adquisiciones y todo lo demás. Transformación digital, eso ya es desde el primero hasta lo último. Y es una herramienta, es como decir, tener un celular o venir en un automóvil. La transformación digital yo creo que tiene que ser ya parte del día a día de las empresas. Fue un tema de repente hace 3 años que nadie sabía nada de transformación, pero hoy día quien no hable de transformación digital no está de acuerdo a la época. Pero ya no es solo transformación digital, hay que pensar ya, esa transformación digital ya se convierte en inteligencia artificial, en robótica. Acabo de llegar de China y una de las cosas que he visto es los grados de automatización y robotización. Y lo primero que te dice el empresario chino, este robot me ahorra 14 personas, este 2, este 10, y al final son números. Tal es así que la industria tiene que irse a la automatización, a la robotización, pero más aún a la inteligencia artificial. Pero volviendo al tema de rendición de cuentas y director independiente, es importante que el director independiente marque las pautas, balancee al directorio y definitivamente les dé una visión de futuro y que no los haga pensar tan en el corto plazo, tan en la preocupación, como decía Eduardo, muchas veces la tercera generación o la segunda está pensando en los dividendos que van a repartir a fin de año, más que en el largo plazo de la empresa. En los intereses. Sí, exactamente, o sea, los dividendos son importantes. Yo siempre creo que una empresa debe pagar dividendos, pero no pagar dividendos a coste de su desarrollo. Y regresando un poquitito al tema de la colaboración y rendición de cuentas, este tema, don Augusto, de las conformaciones de los comités especializados que la propia Ley General de Sociedades acá en el Perú la convoca, ¿qué piensa usted con respecto a este tema de los comités y cómo ayudan estos comités especializados justamente a la rendición de cuentas, ¿no? Porque de alguna manera el directorio en pleno pues no puede ver todos los temas, como bien decía, ¿no? Entonces, quizá a través de los comités se pueda ayudar a este aspecto de la colaboración, de la rendición de cuentas, por ejemplo, el comité de auditoría. Mira, poco quiero insistir en el tema que han venido conversando Leandro y Eduardo respecto a la naturaleza del director independiente. Yo creo que sin duda alguna, en la práctica, el director independiente, como dice Eduardo, el Leandro, te ordena. ¿Por qué? Por su independencia. Porque no está atado a los intereses ni del accionista ni de la gerencia, sino estoy pensando en un buen director, está pensando en el interés de la compañía. Y entonces está conduciendo al directorio a darle prioridad a los intereses de la empresa. Yo creo que eso es importantísimo. En mi caso, por ejemplo, yo hoy día en Agrícola Chapi, de 8 directores, tengo 5 independientes. No 1 o 2, tengo 5. Y estoy feliz. Y mi gerencia general está feliz. Entonces, estamos promoviendo el flujo de ideas, de conceptos, y siempre priorizamos qué es el interés de la compañía. Entonces, yo creo que eso es realmente fundamental. Ahora, yendo a tu pregunta de cómo todos estos nuevos conceptos ayudan a darle un mejor sistema de reporte a la compañía, sin duda alguna.
la digitalización y la inteligencia artificial, en fin, la robótica. Yo quisiera adicionar ahí que los robots no solamente me ahorran gente, los robots lo más fundamental, importante, es que me dan exactitud en lo que yo tengo que conseguir. Me permiten estandarizar calidad de mi producto. Y eso es fundamental. Yendo a los comités, sin duda esta conformación de un directorio con personas de diferentes, o trata de encontrar personas que cubran los diferentes campos en los cuales uno tiene cierta responsabilidad o preocupación. A la hora que planeamos el trabajo del año, tenemos que tener a los directores formados en equipos para ver temas específicos. El tema, por ejemplo, en nuestro caso, el tema de estrategia. Para mí, el comité ejecutivo o estratégico está pensando en ese último tercio que ha mencionado ya, el futuro. Claro, recibe algunos datos sobre qué está pasando en la compañía, pero eso los convierte en cómo eso afecta el futuro de la empresa o cómo afecta a la capacidad de la empresa de lograr las metas que estábamos planeando llegar en el futuro. Un comité de auditoría. Es indispensable que los directores reciban una rendición de cuentas detallada de la administración, no solamente en el aspecto contable, sino en el aspecto operativo, en el aspecto de gestión. La auditoría tiene que ser de la gestión, ¿no? Aspecto, dependiendo de la naturaleza de la empresa, el tema de recursos humanos para mí es fundamental. Absolutamente. Como digo, depende de cada empresa qué comités formar, pero sí, sin duda alguna, para mí es indispensable que los haya, que reporten directamente ellos al directorio en pleno y que eso le da una mayor fluidez a todo el directorio. Sí, en realidad hay muchos dependes, ¿verdad? Ahí depende del tamaño de la organización, depende de la industria a la cual pertenezca, depende del ciclo de vida, en qué momento del ciclo de vida se encuentre, qué nivel de madurez tiene la organización. Y recogiendo un concepto que me imagino ahorita debe de encantar, que es la parte de recursos humanos, absolutamente, ¿cómo hacía el tema de rendición de cuentas en el contexto, digamos, de para arriba, para abajo, sea CEO, sea directorio, sea accionista? ¿Cómo encaja ese tema de considerar el recurso humano? A ver, yo no tengo tanta experiencia en directorios como don Augusto, pero en los casi 20 años que tengo participando en los directorios, he visto que ha habido una evolución. Al principio los directorios se enfocaban fundamentalmente en números, cómo le va a la compañía, de repente un poquito de planes y hacia allá vamos. Interviniendo en exceso el directorio en la gestión. En la gestión. Y el recurso humano ni se tocaba. En los últimos años ha habido un cambio y hoy día sí hay una conciencia de que el gerente, ya ni siquiera se llama recursos humanos, sino de talento, el gerente de talento tiene una función fundamental porque las empresas pierden muchísimo dinero cuando tienen alta rotación del talento que no desean que se vaya. Que no somos realmente conscientes del costo de la inversión cuando la persona ingresa a nuestra organización. O sea, todo el conocimiento que se requiere para poder liderarla o administrarla no tiene un costo. Exactamente. Entonces, yo creo que ese cambio, a Dios gracias, ya se dio. Y que la mayor parte de empresas con procedimientos formales, que tienen procesos de rendición de cuentas, etcétera, están ya dedicando por lo menos una parte importante de las sesiones del directorio al análisis del talento, a presentar a sus talentos, por lo menos en los que yo estoy, siempre invitan a uno de los gerentes o subgerentes a presentar algo.
quizá no solo para conocer a la persona o para saber cómo va eso, sino para que la persona también se sienta gratificada. Y a veces las gratificaciones no monetarias son más importantes que las gratificaciones monetarias. Como yo digo, un reconocimiento, una presentación ante el directorio, el que le digan, oye, muy buen trabajo, te felicito. Dice, oye, esta empresa realmente valora lo que yo hago y eso tiene más valor real que lo que puede ser el sueldo, que puede ser competitivo, pero esto me da un plus que me hace quedarme más tiempo en la empresa. Eso me hace recordar mucho, por ejemplo, cuando en el contexto de un directorio, ¿verdad? Y no necesariamente es el gerente general el que presenta, sino con un tema puntual, llama a su gerente de operaciones para que haga él la presentación o ella la presentación. Entonces, de alguna manera, las personas cuando se van a enfrentar a un directorio como que sienten que qué importante que es mi trabajo, ¿verdad? Entonces, sí. Efectivamente, o sea, el tema de recursos humanos hoy está... Yo creo que el rol del gerente general como mono presentador en un directorio ya no existe. Ya no. El gerente general hace un resumen de la situación general de la empresa. Probablemente luego sigue el gerente financiero para el primer tercio, como decía, y luego entran a discutir algún proyecto y viene el líder del proyecto o lo que fuese y en algún momento ven el tema humano y la rotación y entra más de un gerente. O sea, y eso le da una dinámica bien entretenida a los directorios, porque ya no es pues una persona hablando durante 4 horas y siendo cuestionada por... O sea, ya no es una presentación de tesis con 4 profesores que a uno le toman examen, ¿no? Y Leandro, a ver, volviendo un poquito al tema de la rendición de cuentas hacia accionistas. ¿Cómo es el tema de la rendición de cuentas a accionistas minoritarios? Bueno, es un tema bien complicado, porque muchas veces, lamentablemente en el Perú, a veces nos olvidamos del accionista minoritario. Realmente hay un accionista controlador que maneja el 60%, un segundo accionista que maneja el 20%, pero por ahí hay 4 o 5 accionistas chicos, incluso en empresas familiares. Muchas veces hay un familiar que es el accionista controlador y muchos familiares que no saben ni siquiera qué pasa con la empresa. Ese tema, por ejemplo, la figura que existe en el Perú de la SAC sin directorio, a mí me parece que debería funcionar hasta un número, hasta un tamaño de empresa, porque después se vuelve pues lo que se llama el absolutismo total, o sea, es Kim Il-sung en Corea del Norte. O sea, realmente, o sea, eres accionista, gerente general y encima no tienes directorio. Entonces, funciona así si eres una empresa chiquitita, etcétera, pero después ya no, después ya se vuelve una dictadura que al final termina pasándole la factura a la empresa. Porque cuando una persona dice el Estado soy yo, definitivamente va a cometer errores y todo el mundo tiene una corte que lo sigue. Y ese es un tema que a mí me ha pasado cuando he sido asesor de empresas familiares y he trabajado la parte de la corporativización. Y me decía, pero ¿por qué necesito poner directores? ¿Por qué voy a llamar a mis hermanos? Si el que trabaja y genera plata soy yo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que si bien existe, se está trabajando mucho el buen gobierno corporativo en el Perú, pero a veces nos olvidamos de los directores, de los accionistas minoritarios. Muchas veces, y eso, ni siquiera les damos información. Simplemente ya, si reclaman mucho, le dicen al gerente que prepare un cuadrito muy sencillo de cómo terminó el año y se acabó. En otras empresas no, sí tenemos buenas juntas de accionistas, se entregan memorias anuales, etcétera, y también hay una apertura y transparencia. Pero a más transparencia le da confianza al accionista. ¿Qué va a pasar con el accionista minoritario? Simplemente, a veces puede ser que venda, que el mayoritario ejerza su derecho de preferencia, o que pase como ha pasado otras veces, que ese minoritario ha vendido y le ha metido una cuña de un fondo de inversión o de una empresa más grande, que al final ha terminado comprando la empresa porque terminó controlando a raíz de una posición minoritaria. Entonces, hay que dar mucha información al accionista minoritario. La información tiene que ser abierta. O sea, nosotros sabemos que no todas las empresas reportan al mercado de valores, a la SMB, pero sí deberían reportar a los accionistas. Y una de las cosas que yo siempre les enseño es, hagan una memoria, hagan reuniones y traten de que eventualmente hagan presentaciones de la gerencia general a los accionistas para que vean cómo va la empresa. Sobre todo en las empresas familiares, de donde más se da. Y ese tema a veces cuando se habla de accionista minoritario, pues uno está pensando en 1%, 5%, pero accionista minoritario puede ser un buen 30%, Sí. ¿no? Y en ese caso, don Augusto,
¿usted ha vivido este tema de algún accionista minoritario que es tipo 30, 40%, exigiendo información? ¿Cómo se administran estos temas en un contexto de rendición de cuentas? Eh, Bueno, en la práctica he vivido también en empresas canadienses y donde la norma ya legal es que cada trimestre la empresa tiene que hacer una cuasi memoria y hacérsela llegar de manera individual a cada accionista, sin distinción si tiene una o 1 millón de acciones. Entonces, yo creo que eso es la disciplina a la cual tenemos que llegar. Sin duda alguna, es una disciplina difícil de llegar en un ambiente donde, como dice Leandro, a veces ni memoria anual hace. Entonces, sí es indispensable ponernos como medio empresarial, como actividad empresarial, sin distinción de cuál es la naturaleza de la compañía. Para mí, hacer algún pequeño informe trimestral y dárselo a cada uno de los años. Eso para mí es el mecanismo que permite transparencia y una óptima comunicación, no en un solo sentido, sino que eso conlleve a recibir, a escuchar, porque estos reportes trimestrales que se hacen en Canadá y que las empresas que están en bolsa en el Perú a nivel internacional también lo hacen, organizan sesiones que les permite transmitirlo, entregar el reporte, comentarlo y recibir comentarios y observaciones de los accionistas. Yo creo que esa es una práctica que poco a poco debemos impulsar. Ahora, quiero regresar a lo que comentó Eduardo respecto al talento. Yo he vivido dentro del directorio el grupo Interbank, donde he tenido la suerte de conocer el accionar de don Carlos Rodríguez Pastor. Y realmente ese hombre se dedica, creo, en un 80% a ver su talento de su organización. Y miren ustedes el éxito que él está teniendo. Yo creo que si hace 20 años, como dice Eduardo, el aspecto talento no era materia de un directorio, no sé hasta dónde sea el directorio mismo, pero el líder de la empresa tiene que dedicarle muchísimo tiempo a lo que es cultivar el talento, promover el desarrollo de su gente y ir estudiando cuáles son sus falencias y captar la mejor gente posible. Y eso es el líder, no hay otro, no es el directorio, el que sea el líder de la compañía. En este caso ha sido el presidente del directorio. Claro, en términos pues de, no tanto de rendición de cuenta quizá, Eduardo, pero sí en términos de la colaboración que tiene que haber, en términos también de la rendición, diría yo, ¿no? Porque mientras más exijo, también qué perfil de colaborador voy a necesitar, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, ya estamos un poco llegando al final del foro. Sí me encantaría que cada uno de ustedes nos pueda dar sus palabras finales, recomendaciones a nuestra audiencia con respecto a este aspecto que a veces suena a, uy, tengo que rendir cuenta, pero no es que tengo que rendir cuenta, voy a demostrar que lo que estoy haciendo está en beneficio de la organización en el estamento y en el sitio donde yo me encuentre, ¿no? Entonces, por favor, no sé si sus palabras finales para nuestra audiencia, ¿qué consejo nos dejaría? Miren, yo trataría de responderte no con la experiencia de un directorio o de un accionista o de un gerente general. El hecho de comunicar y ser transparente y de informar lo que uno está haciendo
los problemas que está enfrentando y qué planea hacer en los próximos periodos, para mí ha sido una experiencia sumamente exitosa, enriquecedora en mi vida cuando hice y construí el proyecto de Antamina. Y lo hice obviamente con los accionistas y con el directorio, pero lo hice con el entorno social y político en los alrededores del proyecto. Cada 3 meses iba a cada comunidad. Se hacían audiencias municipales reunían a la población y uno venía e informaba qué estaba logrando hacer. Eso permitió establecer una alianza estratégica entre la compañía y su entorno. Veníamos a Lima y no cada 3 meses, pero con cierta periodicidad, reuníamos periodistas, gente de la industria que eran proveedores del proyecto, a la comunidad minera, en fin, transmitir qué estábamos logrando y qué dificultades teníamos. Yo creo que el tema de comunicar, de transparentar, de rendir cuentas es fundamental, pero con una visión de ida y vuelta. De retroalimentación. No simplemente de entregar un informe. Leandro, por favor. Yo voy en esa línea. Para mí no es rendir cuentas. Para mí es decir, cómo intercambio ideas, si me pongo desde una posición de gerente general o CEO, de cómo está mi gestión, qué puedo hacer para mejorarla y qué ideas tienen estos señores directores, que muchas veces muchos han estado en el sillón de gerente general antes, para mejorar la gestión. Entonces, la rendición de cuentas yo creo que uno no la debe tomar como cuando al niño en el colegio le tomaban antes la plana, no. Uno debe tomar rendición de cuentas es una oportunidad para intercambiar ideas, enriquecer mis ideas y ver diferentes formas de enfrentar los problemas. Yo me acuerdo cuando tuve la primera vez en mi vida, hace ya más de 20 años, el encargo de ser CEO, la persona a quien yo sucedí era el fundador de la empresa y bueno, quedó como presidente del directorio. Y lo que me dijo fue una frase que hasta ahora me queda en la mente. Tráeme malas noticias, pero no sorpresas. Exactamente. O sea, si la empresa está mal, conversemos y hablemos y veamos cómo la sacamos adelante. Si la empresa está muy bien, nos iremos a tomar un café. O veamos cómo crecer más. Pero definitivamente nada de sorpresas, nada de al final del año apareció cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la gestión antigua era estados financieros anuales, reuniones de directorio por ahí 1 o 2 veces al año, o los famosos directorios de papel, que simplemente era, necesito un acta de directorio para cumplir con los requisitos legales, que la manda a los directores para que firmen, y eso definitivamente no funciona. Yo creo que el rol principal de un directorio es fiscalizar, tal vez no, más bien recibir el feedback, dar feedback y ayudar al CEO, que es el que lidera, entre comillas, la empresa, a lograr las metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ahí está la riqueza. Y buscar dónde necesitamos soporte, dónde necesitamos apoyo. Como dicen, muy pocos directorios tratan de gestión de personas, pero a veces hay empresas que se basan en un 95% en gestión humana y que cambiando la gestión humana cambian los resultados de la empresa. Entonces, pero es un tema poco tocado en los directorios. Igualmente, el tema de la transformación digital, antes de la pandemia, te decían, no, de esos temas los hablamos después, esto no los entiendo. Entonces, definitivamente se dieron cuenta que sin transformación digital no funcionaban las empresas en la época de la pandemia y en la llamada nueva normalidad. Y el día de hoy ya estamos pensando en otras cosas, en sostenibilidad, en energías renovables, en visión de futuro, en negocios diferentes. Exactamente, todo lo que sea renovable, puede ser eólica, solar, etcétera, que al fin, y en economía circular, que es otro punto que tampoco la gente toca. Y son temas que simplemente no es como decían la gente antigua, que son formas de gastar la plata, no. Las energías renovables, la economía circular y la sostenibilidad al final
generan que esa empresa tenga una continuidad a través de los años y a veces generan ahorros muy interesantes. He tenido la suerte de implementar proyectos de economía circular en un par de empresas y sí realmente hay ahorros interesantes que se ven en la última línea. Por tanto, rendición de cuentas, yo le digo más feedback al gerente general y más bien un intercambio de ideas y definición de estrategias para lograr la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Gracias, Eduardo. Yo tenía 3 conceptos finales, 2 de los cuales ya han sido comentados por don Augusto y por Leandro, que son evidentemente la comunicación rápida y efectiva por todos los canales posibles, no tener sorpresas, el involucrar a todos los participantes, inclusive a los accionistas minoritarios. Y el tercero que yo tenía, que creo que no lo hemos mencionado, es, y puede sonar evidente, pero a veces es uno que falla mucho, es poner metas claras cuantitativas para la gerencia. No sabes la cantidad de veces que el directorio da una instrucción gaseosa, creo que Leandro lo comentó en algún momento, y el gerente general sale sin saber para dónde ir, y él piensa que es para allá y el directorio piensa que va a ir para allá. Entonces, la meta tiene que ser clara y cuantificable, y inequívoca, SMART. O sea, me han pedido que la mesa tenga esta dimensión, que sea de color marrón, que tenga estrías y que tenga tal resistencia del material. O sea, ya no te puedes equivocar. Entonces, cómo llegas ya es tu gestión, ¿no? Pero a veces las metas no están claras. Y creo que dentro del tema de rendición de cuentas, las metas tienen que ser clarísimas para la gerencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los 3. La verdad que el tiempo nos ganó. Creo que hay muchísimo para hablar todavía. Yo creo que de lo que se trata es de sostenibilidad. De lo que se trata es de sobrevivencia empresarial, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber un convencimiento de lo que yo denomino la triple C, en términos de coherencia, consistencia, convencimiento y confianza de que hay un modelo que tenemos que seguir. Y ese modelo se llama gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo significa mucho de lo que ustedes han dicho. Significa ser consciente que hay una estrategia basada en una visión, misión y propósito de la organización. Significa tener claro quiénes son los stakeholders, los grupos de interés, como ustedes lo han mencionado. El hecho de que yo no identifique claramente a uno de ellos puede hacer que la organización se vaya por cualquier sitio menos por donde yo quisiera ir. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Tratar al accionista minoritario de la misma manera que se trata al no minoritario. Y por último, y no menos importante, las famosas 3 letras que hoy están de moda, ASG, que termina con la G de gobernanza. Entonces termina siendo un círculo bastante interesante y virtuoso, del cual todos los que estamos relacionados o abocados al mercado empresarial tenemos que seguir, ¿verdad? Nuevamente, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias. Bravo. Bravo.